Vamos a ver ahora una serie de conceptos básicos en aprendizaje maquinal para poder luego aproximarnos a los sistemas ya particulares de reconocimiento estadístico. Entonces, primero comenzamos con un contexto de la disciplina, que es decir, dónde estamos parados en aprendizaje maquinal respecto a toda la inteligencia artificial. Y podemos considerar dos grandes ramas básicas, las cuales están dadas de manera histórica, ¿no? La inteligencia artificial clásica, que fue la primera aproximación a este tipo de sistemas, que básicamente modela el razonamiento humano, donde uno necesitaba el experto en la tarea, sentado al lado del programador, para que vaya, por ejemplo, diciendo, pongamos una tarea muy simple, detección de anemias en personas, observando simplemente el conteo de glóbulos rojos, por decir algo. Entonces nos sentamos al médico al lado y que de una serie de mediciones de glóbulos rojos nos vaya diciendo esta persona está sana, esta persona está anémica, etc. Y con eso se pueden ir construyendo reglas tipo if-then, en su versión más básica, que nos pueden dar un sistema que simplemente viendo ese conteo nos diga si la persona está sana o anémica. Una aproximación un poco más reciente que es el aprendizaje maquinal o el reconocimiento de formas, y es el que modela el proceso de percepción humana como estuvimos viendo en la tarea pasada. Esto es básicamente en dos grandes técnicas, basada en la teoría de decisión estadística, es decir, la aproximación estadística que luego vamos a considerar un poco más en detalle, o basada en la teoría de lenguajes formales, donde el aprendizaje está dado de manera inductiva, es decir, a través de ejemplos. Entonces, algunas consideraciones sobre el aprendizaje maquinal desde el punto de vista de la inteligencia artificial, y es que, por ejemplo, puede adquirir y representar el conocimiento, ya que en un sistema de este tipo debemos ser capaces de tomar los patrones de la realidad, por ejemplo, tomar las imágenes, tomar las señales de audio y representarlos de alguna manera óptima para el sistema. Ya vamos a ir viendo después algunas particularidades de cada uno de estos pasos. El aprendizaje en sí mismo está dado por una gran batería de algoritmos que ya fueron planteados y hoy en día se sigue investigando para, dado un conjunto de entrenamiento, es decir, un conjunto de muestras, poder inferir cuál es el sistema maquinal, ¿no? La clasificación, que es lo referido a etiquetar, o sea, asignarle identidad a patrones nuevos no vistos en el conjunto de entrenamiento. Esto es la capacidad de generalización que pueda tener ese sistema. Es decir, lo entrenamos, por ejemplo, con 1000 imágenes de llaves y luego si viene una imagen de una llave antigua, una llave moderna, una llave que, por ejemplo, no haya estado en el conjunto de entrenamiento, el sistema sea capaz de asignarle la identidad llave dada algunas características aprendidas, ¿no? Y por último, lo que mencionaba sobre el desempeño es que siempre debemos plantear algunos mecanismos para evaluar la bondad, es decir, el desempeño en clasificación, por ejemplo, qué tasa de acierto logra en clasificación, con qué grado de confianza está etiquetando esos patrones, o bien qué error está alcanzando el sistema. Bueno, algunas definiciones ya que vamos a manejar a lo largo de la presentación. Llamamos patrón a los objetos de interés. Básicamente son las cosas que queremos clasificar. Esos patrones algunas veces pueden estar muy bien separados, por ejemplo en el caso de las imágenes de llaves, en la primera imagen si se acuerdan que tenía 4 llaves, las 4 llaves estaban bien separadas, no estaban solapadas, no había problemas de sombra, es decir, esos patrones estaban perfectamente definidos. Algunas veces, y va a ser la mayoría de las veces en tareas más complejas o tareas reales, esos patrones posiblemente no estén tan definidos, posiblemente no sean visibles en el caso de solapamientos, o en el caso, por ejemplo, de conteos, ahí dice el ejemplo, la voz de una persona o una cara. La voz de una persona puede estar enmascarada entre las voces de varias personas, por ejemplo, si tomamos una grabación en un restaurante y donde se escucha el ruido de fondo, que es básicamente la conversación de todas las otras personas.
Si queremos identificar la voz de una persona en particular, entonces el patrón ahí está muy difuso. O la cara de una persona, por ejemplo, en una tribuna de fútbol, etc. Entonces, el reconocimiento de patrones es el estudio de los procesos de percepción y reconocimiento con estos tres subtareas, digamos. Primero, que sea capaz de aislar y distinguir los patrones. Segundo, reunirlos en grupos, en el caso de, por ejemplo, si no es posible asignar una etiqueta a cada uno, si no sabemos cuál es la identidad de la persona que está en la tribuna, por lo menos decir, estas personas tienen o pertenecen a alguna determinada facción, o bien, esto es una persona y esto no es una persona, una tarea más simple. Y asignarles un nombre identificatorio de cada grupo se refiere a darle el etiquetado final. El objetivo, entonces, del reconocimiento de patrones es crear los sistemas informáticos que sean capaces de imitar este comportamiento. Desde un punto de vista conceptual, ¿cuál es el diagrama en bloques de este sistema? Entonces, fíjense, acá tenemos como entrada las variables físicas, es decir, acá tenemos el mundo real, donde tomamos la imagen de la escena, o la grabación de audio, o la señal el conteo de glóbulos rojos, como decíamos, y siempre vamos a tener un primer bloque de adquisición, o bien a donde está el dispositivo de captura, la cámara, etc. Luego sí tenemos ya la señal adquirida, que es esta que está aquí, y acá estoy introduciendo ahí a propósito, digamos, el nombre patrón en este paso del diagrama en bloques, ya que muchas veces, según la literatura, depende de dónde lo lean, digamos, patrón se le llama a la señal adquirida, o bien patrón se le llama a la descripción que está en el paso siguiente. Entonces no confundirnos con eso, simplemente patrón va a ser el objeto que queremos reconocer, que ya está adquirido en un caso o está transformado en el segundo caso. Esa transformación viene dada por el módulo central, que es el módulo de procesamiento, que es un módulo muy importante que nos va a permitir caracterizar a esos objetos. Por ejemplo, para detectar algo, como decíamos, detectar cuáles son las personas que están presentes en una escena y cuáles son los objetos que no son personas. Cuál es la fisonomía de una cara, el tono de piel promedio, los componentes de esa cara, ojos, boca, nariz, que se espera encontrar, para, por ejemplo, separar lo que es una cara de un cuadro, por ejemplo. Entonces, ese módulo de procesamiento va a tomar como entrada la señal como viene del mundo real, ya capturada o digitalizada, y nos va a entregar como salida esta descripción, que es un vector. Ese vector tiene que ser lo más representativo posible del objeto que se quiere identificar. Esto es, por ejemplo, en el caso de caras. Entonces tomo la cara, por ejemplo, la cara mía en este momento y tengo un rectángulo que puede ser, por ejemplo, de 100 píxeles por 100 píxeles. O sea, tengo 10.000 puntos, 10.000 píxeles donde está contenida la información de color de la imagen. Si pensamos desde el punto de vista matemático, tenemos un vector de dimensión 10.000 al cual le tenemos que asignar una etiqueta, por ejemplo, la identidad del individuo. Esa altísima dimensión en la entrada hace muy complejo construir sistemas automáticos para resolver la tarea. Por lo tanto, el módulo de procesamiento se encarga de extraer las características más importantes y generar un nuevo vector descriptivo que tenga unos pocos números. Por ejemplo, distancia entre ojos, distancia de la línea de ojos a boca, tono de piel, relación de aspecto, es decir, si tengo la cara más alargada o más redondeada. Entonces con esos vamos juntando 1, 2, 3, 4, 5 valores en vez de 10.000, con los cuales esos 5 valores sí ahora van a ser representativos de la identidad mía o de la identidad de otra persona, para que finalmente el módulo de clasificación, que es el paso final, pueda decidir la etiqueta de clase. Desde un punto de vista funcional, es básicamente lo que vemos abajo,
en líneas negras, bien marcado, es el mismo diagrama que teníamos en la transparencia anterior. Fíjense, de la línea de puntos hacia abajo tenemos el sistema funcionando ya en tiempo real. Entonces toma un patrón, se preprocesa, que acá el preprocesamiento depende del tipo de señal, puede ser una mejora de contraste en imágenes, o un realce de la señal, o una ecualización en audio, etc. La extracción de características, que es el paso que decía recién de caracterizar esa señal, medir cosas sobre los objetos, para sí darle entrada al clasificador, que es el que le va a asignar la etiqueta. Entonces, en entrenamiento, que nos va a llevar casi la mayor parte del tiempo, el bloque de ajuste y acondicionamiento aquí están todos los algoritmos, digamos, que tenemos que poner para justamente lograr una entrada al bloque de descriptor que sea lo más óptima posible desde el punto de vista de procesamiento digital de señales. Posteriormente, el bloque de selección de característica, es un bloque muy importante, ya que aquí tenemos que poner toda nuestra experticia o aprender de otros expertos en la tarea para seleccionar entre todas las cosas que podemos medir de esa señal, cuáles son las que vamos a dejar en el bloque de extractor de características. Es decir, puede haber características que confundan al sistema en vez de ayudarlo a decidir. Por ejemplo, decidir la identidad de una persona dado el color de los ojos. Y ahí va a haber muchísimas personas de color de ojos de iris marrones, y por lo tanto el sistema no va a ser capaz luego de asignar una etiqueta por la incerteza que tiene en esa característica elegida, ¿no? Entonces es una tarea en la cual ahora sí ya es válida la experticia nuestra como desarrolladores de sistemas maquinales. Y el otro gran bloque es el diseño del clasificador en sí mismo. Es decir, dado el vector que elegimos, ¿qué tipo de clasificador usamos? Siempre van en conjunto estos dos bloquecitos, ya que si elegimos un vector numérico, luego podemos hacer uso de algún clasificador estadístico, o si elegimos un vector que esté expresado en símbolos, por ejemplo en letras, podemos hacer uso de algún clasificador sintáctico, etc.